Hola y bienvenidos a Incertidumbres. Yo soy Gesnubis y hoy te voy a hablar de investigación y variables cuantitativas. Comencemos por entender la palabra cuantificar. Cuando le damos un valor numérico a algo, estamos cuantificando. Es decir, podemos enunciar algo con una cantidad numérica. Por ejemplo, el tiempo es tiempo porque puede representarse con un número que medimos a través de un reloj. La altura representa una longitud que puede medirse a través de una regla o una cinta métrica. La masa de un objeto la podemos medir a través de la balanza. Todos estos ejemplos son cuantificables. Las anteriores características o propiedades de cuerpos u objetos se les conoce como variables cuantitativas, pero más adelante hablaremos sobre estas. Cuando investigamos, buscamos responder algo. La manera de darle respuesta a esa duda o a ese problema que pretendemos investigar lo podemos realizar a través del método cuantitativo, el cual nos lleva a hacer una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se refiere a las investigaciones que se fundamentan en el esquema deductivo y lógico que formulan preguntas de investigación e hipótesis que van a ser probadas y validadas. Utilizan la medición estandarizada y numérica, lo cual lo lleva a aplicar un análisis estadístico. Cuando hablamos de medidas estandarizadas, significa que existe un modelo establecido que permite comparar los resultados que se obtendrán con el mismo y así realizar los respectivos análisis o inferencias. Veamos este ejemplo. Un estudio que pretende relacionar la altura con la aceleración de gravedad terrestre. En el mismo se toma el valor medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado como modelo estandarizado de la aceleración de gravedad terrestre. Esto significa que las medidas de la aceleración de gravedad que vayan tomándose como datos a través de la variación de la altura la van a comparar posteriormente con la del modelo, que sería el promedio en el mundo de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es porque ya ese valor está estandarizado. Para comprender un poco más este tipo de investigación, veamos sus características. Número 1. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Número 2. La recolección de los datos se fundamentan en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Número 3. Comprueba hipótesis, es decir, las hipótesis se generan antes de la recolección y el análisis de los datos. Número 4. Los datos son producto de mediciones y éstas se representan mediante números conduciendo a que se deban analizar a través de los métodos estadísticos. Número 5. El investigador es un observador objetivo. No debe afectar la investigación ni involucrarse afectivamente, centrándose solo en los datos y los hechos. Número 6. Estas investigaciones siguen un patrón estructurado y predecible. Y número 7. Los instrumentos para recolectar los datos deben ser estandarizados y validados previamente. Variables de la investigación cuantitativa. Ya adelanté que las variables cuantitativas son características de un objeto o individuo que se pueden escribir a través de los números. Por ejemplo, la edad, ingreso, pesos, la altura, la presión, la humedad, la cantidad de hermanos, la cantidad de personas, la cantidad de animales, etc. A su vez, las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, de un animal o de un objeto, los cuales pueden ser medibles. Por ejemplo, volvemos a mencionar la edad, que es una característica de las personas o de los seres vivos y que puede cuantificarse. La estatura, que puede medirse. El peso, que también es medible, entre otras.
A su vez, las variables cuantitativas se dividen en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que no aceptan un valor entre dos números consecutivos. Dos números consecutivos pueden ser 1 y 2. Entre estos dos números no puede haber un 1,5, 1,6 porque deja de ser discreta. La variable discreta representa algo completo, no a medias. Por ejemplo, cuando hablamos de un número de pacientes, no decimos hay 3,5 pacientes. Los números de pacientes o de personas son completos. Son 1, son 2 o son n número de pacientes, pero nunca son 3,5 pacientes. Otro ejemplo sería, si hay varias embarazadas, no decimos que la dama está medio embarazada, porque no hay mitad embarazada, sino embarazada o no embarazada. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos intervalos o números. Por ejemplo, si se mide la altura de varias personas, hay cabida en la medida de números que están entre 1 o 2 consecutivos. Por ejemplo, se puede medir la altura de una persona y su valor contenido con la medida puede ser de 1,75 metros de altura, 1,62 metros de altura. Entonces, son aquellos valores que aceptan continuidad entre 1 o 2 números consecutivos o intervalos de los números. Las variables continuas también se utilizan para medir el tiempo transcurrido, la temperatura, el peso o las distancias entre dos puntos, ya que podemos decir que al representar una hora la podemos decir con números continuos, es decir, las 2:45 de la tarde. Y cuando hablamos de la temperatura también podemos decir 37,6 grados, entre otros. Si las variables guardan relación entre sí, pueden ser variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes son aquellas variables que representan la cantidad que se modifica de un experimento. Es la causa de un resultado y no se ve afectado por otros factores. Esta última es la característica más importante de este tipo de variables. Ejemplo, estás haciendo trabajos extras para ganar un poco más de dinero. Por cada trabajo extra que haces, obtienes $30. ¿Cuál es la variable independiente en este ejemplo? La variable independiente es la cantidad de trabajo que haces, pues esta es la variable sobre la que tienes control. Tú decides qué trabajo y qué tanto trabajo puedes aceptar para realizar. Las variables dependientes son las variables que representan una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica la variable independiente. Es el resultado que depende de otros factores. En este caso sería el efecto. En el ejemplo anterior, la variable dependiente es la cantidad de dinero que obtienes, pues la cantidad de dinero que ganas dependerá del número de trabajo que tú realices. Otro ejemplo sería que en una investigación en donde se quiere establecer la relación entre la temperatura y el crecimiento de las plantas de tomate, tendríamos que la variable independiente, que sería la que puede manipularse, es la temperatura. Y la variable que se verá afectada por la variación de la temperatura sería el crecimiento de las plantas, siendo la variable dependiente. En este caso, la causa es la manipulación de la temperatura y el efecto lo traería el crecimiento de las plantas. Para finalizar, te coloco este cuadro con las características principales de cada una de las variables independientes y dependientes. En el cuadro de la variable independiente tendríamos como característica principal que se estudian por la influencia que tienen en la variable dependiente. Pueden ser manipulables o controlables por el investigador.
y son las causas de un fenómeno. En la variable dependiente tendríamos, es el objeto de estudio de la investigación. Se modifican en relación con la variable independiente y son los efectos de un fenómeno. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte, comenta, porque de verdad que me ayudarías un montón. Hasta la próxima.